Yo, Valentina, Profe, buenas tardes. ¿cómo estás? ¿Bien o no? Bien, profe, ahí vamos. Bueno, eso me alegra. Sí, ¿Y ¿usted cómo qué les fue tal? en otra materia? Bien, profe. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Juan. ¿Cómo van? Hoy ya terminamos de hoy en 8 días, ¿no? Profe, disculpe, ¿cuándo es el otro parcial? De hoy en 8 exactamente. Ah, listo. Gracias, profe. Hola, profe. Buenas tardes. Hola, Dina María, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Muy bien, profe, gracias. Bueno. Hoy vamos a seguir con las exposiciones, ¿cierto? Sí, señor. Profe, te iba a comentar, en total, los que quieren otra oportunidad pues, para presentar como tal el examen o para recuperar la nota, son 6 personas. Perfecto. Listo. ¿Listo? Ya te envío ahorita la lista por WhatsApp para que la puedas ver. Listo. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Entonces, esta vez los vi un poquitico, no a todos, pero un poquitico flojitos. El examen final lo vamos a hacer como lo he hecho con los de nivel profesional. Entonces, a ellos les hice 10 preguntas, aquí voy a hacer 5. Entonces mando el link de la pregunta. Tienen 1 minuto para responder porque es de elección múltiple. ¿Sí? Y entonces yo cuando diga ya, envío la otra y el que no la envía a tiempo, pues se imaginará cuánto tiene en ese punto. ¿Listo? ¿Y qué nota sacaron ellos? Es entre 3, 3.9, ¿no? Sí, Antes señor. de 4. Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces me mandan la lista y de pronto hoy, antes de terminar, nos tomamos un tiempito y lo hacemos. Y los que no presentaron el parcial, ¿qué? Jonathan Mesa no se ha comunicado conmigo y tampoco Blanca Ponte, profe. Bueno. Profe, buenas tardes, qué pena, yo me meto. Blanca Ponte me acabo de llamar, yo acabé de hablar con ella. Sí. Ella está teniendo problemas con el internet, que incluso para la otra materia tampoco me envió una información que debía enviarme. Entonces yo le dije que pues para esta materia que se comunicara con Lina o que se comunicara contigo, pues le dije que con cualquiera para que ella pudiera solucionar, porque no le había comentado nada a Lina, hasta ahorita me pudo llamar ella. Es porque no tiene internet, le quitaron el internet en el conjunto y lleva así casi todo el fin de semana. Entonces yo creo que ya no demora en comunicarse contigo, Lina, o con el profe para poderles comentar la situación. Sí, Ok, toca, listo. Gracias. toca que comuniquen con Lina. Y lo que Listo, pasa profe. es que yo proyectando los problemas que se han tenido con lo del internet, lo del COVID y todo, entonces los que no presentaron anoche eran 3, los llamamos al teléfono para que quedara grabado. Contestó una sola persona. El otro chico pues no se le entendió, no lo pudimos calificar. Y la otra compañera no contestó, porque yo acudo hasta el teléfono para preguntarle y que contesten cuando no vienen. ¿Listo? Entonces les comentaba que el último parcial, el último examen, ese vale el 40%. Toca que Jorge Borges tiene buena música, pero toca que apague el micrófono. El último parcial es de hoy en 8 días. Lo voy a hacer de selección múltiple. Son 5 preguntas. Y yo envío un link, lo abren y contestan en 1 minuto, porque es para 1 minutico. Y cuando yo diga, va la siguiente, tienen que haber enviado la anterior, o si no, quedan sin esa respuesta y lógicamente, pues ya saben cuál es la calificación cuando uno no conteste. O sea, no se puede enviar posteriormente. ¿Listo? Íbamos en... de la ley en el espacio. La última que había expuesto era
método y clases de Felipe interpretación. Rangel. Quedó en Felipe Rangel, profe. Ah, bueno. Entonces sigue Lina. Lina, ¿qué? ¿Eres vos, Lina? Sí, profe, yo. Reglas de interpretación del Código Civil. Ok, profe. Permítame, por favor, un momento ahora. Aquí. Ah, no, pero primero llamemos a lista, porque ese es que nos exigen que tienen que llamar a lista. Ok, voy. Llevo 5 minuticos mientras tú vas a presentar algo o vas a hacer nada. No, profe, hoy tengo un pésimo internet. De hecho, no puedo ni poner la cámara. Entonces, yo envié el PDF por chat hace el viernes. Lo voy a enviar. Listo, tengo un PDF, pero si comparto pantalla no puedo hablar. Ah, ya. Pero voy a Perfecto. enviar el documento que preparé por chat. ¿Listo? Listo, perfecto. Me parece bien. Listo, profe. Aunque creo que te saltaste a Mateo, que él te había dicho que seguía para la clase de hoy, pero No bueno, es, igual aún no ha entrado. no porque fue. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, lo que pasa es que yo me demoré un poquitico en conectarme porque me encuentro todavía en la calle, ¿sí? Que me tocó ¿Viste? hacer unas diligencias. Sí, señor. Yo Eso, nunca me listo. ausento de clase, pero Sí, ahorita sí me toca por lo que estoy en eso, haciendo unas diligencias, profe. Qué listo, pena no, con- Lina es la que lleva ese Sí, no, pues control. para que... Yo de todas maneras voy a estar conectado, pero no... O sea, yo voy a estar escuchando porque Listo. voy por carretera. Ok, perfecto. Me tocó parar, profe, qué pena. No te preocupes. No Entonces, paso, hermano. no, listo, no hay problema. Andrea Abril fue la primera. El segundo fue Felipe, ¿Sí, Pi? ¿cierto? Y después Sí, le profe. toca a Lina. ¿Felipe ya, Listo. ya expuso? Sí. Sí, señor, ya, Sí, ya expuse. no, es que estoy afirmando. Y sigue Lina. Y Listo, después profe. sigue Ginette. Pero entonces primero llamemos a lista, ya que están casi todos. Hay 25 en sala. Faltan 10 personas, profe. Pero yo creo que casi todos estamos en la casa, ¿o no? Algunos, porque a mí también me toca salir. Por ejemplo, mañana me toca estar en la oficina. Entonces, ¿te Voy a llamar escribió, entonces una vez. te escribió Laura? Sí, señor. Y Suma Paola Pérez, que también tiene problemas con el trabajo, entonces no va a poder estar. Ah, bueno, listo. Pues empecemos a llamar Listo, lista. profe. Permíteme, por favor, un momento. Entonces, Andrea Abril. Andrea Abril. Blanca Ponte. Es la que Luis dijo que tenía problemas con el internet, profe. Listo. Luisa Barreto. Presente. Jorge Borges. Presente. Karen Carrero. Presente. John Cristancho. Presente. Sandra Cruz. Presente. Daniel Fonseca. Ay, profe, Daniel Fonseca me acaba de escribir que entró a la clase, pero me escribió que tenía un problema familiar, entonces no podía estar en la clase el día de hoy. Listo. Solo que los que falten a clase o tengan apagada la pantalla, si tienen la posibilidad de ser eximidos en el último parcial, pues no serán eximidos, ¿cierto? Ok. Juan David Galindo. Presente. Adriana González. Adriana González. Juan, si Eric quieres, Herrera. Juan, por Ay, favor, apaga el micrófono. Qué pena, profe. Tranquilo. Eric Herrera. Presente. Ginette Jiménez. Presente. Cristian Leiva. Presente, Lina, presente. Valentina Martínez. Presente. Daniela Mejía. Daniela Mejía.
Jonathan Mesa, Sandra Ojeda, Presente. Laura Olaya, Presente. Norida Paredes, Elina, ella está ahí conectada, pero el audio ya no le sirve mucho. ok. Gracias. Laura Pedraza, profe, ella es la que te escribió a ti, que no puede estar el día de hoy. Listo. Zulma también, que me escribió a mí. Mateo Plaza le acaba de dar ingreso, no sé si ya está ahí. Lidia Prieto. Karen Quiroga. Presente, niña. Felipe Rangel. Presentes. Steven Pulido. Presente, compañero. Michael Tapias. Presente. Lina Ulloa. Presente. Jimena Valencia. Presente. Kevin Perdigón. Presente. Paola Brijaldo. Ok. Karina Espitia. Presente. Y Andrea Ruiz, que me comentó Luisa que ella no se puede. Ok, se conecta 10 minutos. Profe. Listo. Entonces, queda constancia de que los que no presentaron el parcial ayer no se han reportado, ¿cierto? ¿Quiénes son? Por favor. Blanca Ponte, que Luisa indicó que la llamó a ella, no me ha llamado a mí. Y Jonathan Mesa, que tú no escuchaste bien ayer cuando tú lo llamaste por teléfono. Entonces, pues, este momento no me ha escrito. No sé si ya está en Bogotá. Ya, listo. Entonces, seguimos con reglas de interpretación del Código Civil. Con Listo, Lina pues, María Jiménez. Déjame cierrar aquí la lista, por favor. Tranquilo. Entonces, el parcial de hoy en 8 va desde hoy, desde reglas de interpretación del Código Civil en adelante. ¿Listo? Ok. Pues no les voy a hacer de todo, sino vamos a darles un poquitico la facilidad porque como va a ser, como les dije, voy a hacer 5 o 6 preguntas, les mando el link, 1 minuto para responder y digo, bueno, va la siguiente. En el momento en que llegue la siguiente, si no han respondido la anterior, perdieron esa anterior. ¿Ok? ¿No les han hecho esa modalidad de parciales? ¿O sí? ¿No? Sí, pues una vez con el profesor Carlos Zapata tuvimos ¿Cómo? esa modalidad. ¿De pregunta por pregunta o les mandaba un cuestionario? Nos mandaba el cuestionario. Tenían, por ejemplo, teníamos como 5 preguntas y el link estaba abierto por cierto tiempo. Entonces, respondíamos y, por ejemplo, ya después de las 8 no se podía responder porque pues, ya se venció el link. Pero este es diferente porque es pregunta, cada pregunta va a tener un link. Ok. Y ese mismo día damos la nota, o sea, a cada uno le va a llegar la nota que saca en ese parcial, que vale el 40%. ¿Listo? Okay. Entonces toca que estén pilas. Entonces, Lina, tiene la palabra. Listo, profe. Bueno, entonces el tema que me corresponde a mí es la interpretación del Código Civil. Acá vamos a ver como tipos de interpretación parecidas a las que anteriormente explicó Felipe, que tocó métodos y clases de hermenéutica jurídica. Cuando hablamos de interpretación del Código Civil, tenemos que relacionarlo obviamente con hermenéutica jurídica, porque como anteriormente lo habíamos explicado, la hermenéutica
jurídica trata sobre interpretar textos, textos jurídicos, o sea, códigos, sentencias, leyes, normas, todo lo que corresponde al cuerpo jurídico de un Estado. ¿Listo? En este caso, pues vamos a interpretar el Código Civil. Entonces, permítanme. Hay varias clases de interpretación para el Código Civil. La primera es interpretación textual. ¿Me vas a decir algo, Ginette? Sí, profe, qué pena. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Este ya es otro tema aparte de la hermenéutica o sigue? Ese es un complemento. ¿Sí? Ok. Es lo mismo. Ok, perfecto, gracias. Y por eso decía que se va a parecer mucho el tema que explicó Felipe, porque explicó métodos de hermenéutica jurídica, o sea, clases de hermenéutica jurídica, y yo voy a explicar cómo interpretar texto jurídico. Entonces, digamos, relacionen interpretación con hermenéutica, son como sinónimos prácticamente. ¿Listo? Entonces decía, interpretación textual. Trata sobre interpretar, o sea, podemos relacionarlo con comprensión lectora, o sea, poder interpretar la norma explícita como está en el código, es decir, saber qué significan las palabras jurídicas que usan en el texto, ¿sí? Saber interpretar que hay pausas, hay puntos, hay comas, hay apéndices, de un artículo se pueden desprender varias partes, interpretar todo eso textualmente, literalmente como nos lo muestra el código, ¿sí? Digamos, si en el artículo usan alguna palabra compleja, entonces no se me ocurre ninguna, para darles de ejemplo, pero hay que saber el significado de todas esas palabras para poder hacer interpretación textual, ¿sí? Saber qué significa esa normativa, esa regla, de qué habla ese capítulo, de qué habla ese artículo, por qué se desprenden todos los apéndices de ese artículo, en fin, ¿listo? La otra es interpretación sistemática, que podemos tomarla como la jerarquización de las normas, ¿sí? Que todas deben tener una concordancia entre sí. Ninguna debe contradecirse y no se debe contar incoherencias. Es decir, cuando hablamos por lo menos en la Constitución, puede decir que dígase de la ley 602 del año tal, que se deriva un código. Todas deben tener, digamos, ese código que se deriva de ese artículo de la Constitución Política, pues tiene un fin de explicar lo que está haciendo en ese artículo, en ese capítulo. No sé, si hablaba de los derechos fundamentales, si hablaba de los delitos, cómo se castigan los delitos, entonces en ese caso el Código Penal, cómo se llevan los contratos entre arrendatarios, pues está el Código Civil. Para todo hay un código y cada artículo se puede extender otra norma, otra normativa, una sentencia, pero todas tienen un orden y ninguna debe contradecirse, ¿sí? Entonces, digamos, no podemos simplemente irnos a una sentencia, leerla y creer que ya tenemos todo lo que se debe saber sobre ese tema. No, hay ¿qué llevó a esa sentencia? ¿Qué llevó a que hasta que se formalizara esa sentencia, a que se creara, porque se creó el debate para poder realizar esa sentencia? Se debe entender esa jerarquización de las normas, que todas tienen una armonía, todas tienen un fin, y por supuesto todas deben concordar, no pueden haber incoherencias ni se puede contradecir, no sé, el Código Penal con lo que está establecido en la Constitución Política. No puede decir el Código Penal, por ejemplo, que para violadores hay sentencia, hay pena de muerte, porque va en contra de la Constitución Política. Lo que hablábamos anteriormente, que por eso decía el profesor, que no es muy viable en este momento la cadena perpetua para abusadores sexuales porque va en contra de lo que dice la Constitución Política. La otra es la interpretación histórica, esa sí la explicó Felipe bastante bien. Nuevamente les comento, tiene que ver, primero también con interpretación textual, hay que leer la norma, saber obviamente qué dice, las palabras, las comas, puntos, todo, pero hay que también intentar ubicarnos en el contexto de cuando se creó esa norma, ¿sí? Pensar en el legislador, ¿qué pensó el legislador cuando creó esa norma? Entonces, hay que guiarnos del contexto social que había en ese entonces, político, económico, qué problemática quería resolver esa norma, con qué fin se creó, ¿sí? Pues digamos, puede ser, no sé, una norma del 2002. No podemos interpretarla y contextualizarla con nuestro entorno, con el 2020, porque claramente las necesidades de la sociedad en ese entonces eran muy diferentes, ¿sí? Entonces, para poder interpretar esa norma o ese tipo de interpretación, lo que nos indica es que debemos irnos al contexto del legislador y entender su posición, el por qué quedó esa norma o por qué se dio esa sentencia, por qué
se derivó ese código, por qué cambiaron ese parágrafo, en fin. La otra es interpretación teleológica, que indica, esta es un poco complicada, igual les dejo el PDF, la mejor o la forma más conveniente de interpretar la norma. Aquí, digamos, se me hace un poco confuso explicárselos. El ejemplo que encontré es, si seguimos llamando n a la norma y representamos su finalidad con f, y si representamos interpretaciones posibles como S1 y S2, simplemente podemos esquematizar así el argumento. Dado que el fin de n es f, es preferible si antes que S2, porque S lleva una mejor realización de f. Sé que es muy complicado de entender, el ejemplo se los va a estar más claro, o si el profesor me permite y desea, se los puedo dictar. Esta interpretación lo que busca realmente es dar como la mejor o la más conveniente interpretación de esta norma, ¿sí? Dependiendo del caso. Supongo que podemos llevar esto a cómo interpretaría un juez o un abogado, cómo interpretaría esta norma, dependiendo del caso y cómo le convendría a él para poder llevar el caso. No quiere decir modificar o cambiar completamente el sentido de la norma, no, es dejarle como sacar el mayor provecho a esa norma según el caso que se está llevando. O sea, la norma, esa específica es que es puntual, no es general, sino va al caso específico, ¿no? Por ejemplo, si es uno, Exacto. en este caso, un ejecutivo, entonces va específicamente a buscar cómo debe proceder para iniciar el proceso ejecutivo y determina si es mínima, menor o mayor cuantía. Entonces es específico esa norma. Síguele. Y por último, esa interpretación de despacho que busca la justificación suficiente del por qué esa normativa, esa sentencia o esa imposición, ¿sí? Podemos interpretarla como, digamos, yo la puedo llegar a asimilar con un poco con la interpretación histórica, es buscar el por qué se creó esa sentencia, por qué se impuso esa norma, por qué se hizo una modificación a ese artículo, a ese parágrafo, por qué se agregó X o Y artículo, en fin, ¿sí? Es buscar la justificación del por qué, o sea, con qué fin esa normativa, con qué fin ese artículo, con qué fin se quitó o se agregó a ese código, a esa sentencia, en fin. Profe, esa sería la interpretación que tengo acá. Hay varios ejemplos, pero es un PDF muy largo, no sé si los dicto como tú has indicado en otras clases o envío el documento. No, sería bueno mencionarlo aquí porque para que ellos lo tengan en cuenta, pero chicos, ¿quieren que repita la exposición tal cual? ¿Sí captaron o prefieren que la reitere? Profe, a mí me gustaría que la repitiera porque no, digamos que no le he podido coger el hilo a esta parte. Yo o sea, yo no entendí la interpretación sistemática. Esa fue la teológica. Entonces volvámoslo a hacer, Lina. Este es importantísimo, que son reglas de interpretación del Código Civil. ¿Listo? Ok. La interpretación sistemática es la que decía que hay una jerarquización de las normas, ¿sí? Todas deben llevar una armonía, es decir, por lo menos tenemos en cuenta y todos ya sabemos que la norma de normas de un Estado es la Constitución, ¿sí? Hay una jerarquía, es la norma de normas y ya luego se derivan códigos, sentencias, en fin. No puede haber una norma por encima de la Constitución, eso ya lo tenemos claro, esa es la parte de la jerarquización. Ahora, todas deben llevar una armonía. ¿A qué se refiere? Una armonía y una concordancia. ¿A qué se refiere? Sí, le acabé de apagar. Por lo menos con el Código Penal. Nuestra Constitución política en Colombia protege la vida, o sea, la vida es fundamental, es un derecho fundamental y a nadie se le debe vulnerar. Por lo tanto, Eric, tu micrófono. Eric, tienes que apagar el micrófono. Por lo tanto, el Código Penal no podría decir que para, no sé, abusadores sexuales y asesinos seriales hay pena de muerte, porque estaría vulnerando y violando lo que dice la Constitución, que protege la vida por encima de todo, ¿sí? O la cadena perpetua, como lo hablábamos la vez pasada en clase. Es contraproducente en este momento la cadena perpetua porque
viola la parte de la Constitución donde indica que la vida y la dignidad humana la protege por encima de todo. Entonces, son normas que no, o sea, no pueden ir por encima de lo que es la Constitución, ¿sí? El Código Penal no puede violar ni puede ir en contra de lo que dice la Constitución. Si hubiese pena de muerte, si el Código Penal dijera que hay pena de muerte, estaría violando la parte de la Constitución Política de Colombia, donde indica que protege la vida y la dignidad humana por encima de todo, ¿sí? Esa es la parte donde debe concordar, hay una jerarquía y una armonía entre todas las normas. O sea, eso quiere decir que no se puede crear ninguna norma, decreto o ley que vaya en contravía de la Constitución política. Nada puede ir en contra de la Constitución. No se puede crear nada que vaya en contravía de la Constitución, porque no sería conducente. La Corte Constitucional en esos eventos generalmente rechaza o no da aplicabilidad a esos eventos de normas, decretos o leyes que van en contravía de la Constitución. Nada puede ir en contravía de la Constitución, sencillamente, ¿sí? Y la Constitución también la cogen, como nosotros tenemos ciertos tratados internacionales, entonces Colombia tiene que acogerse a esos tratados internacionales que quedan relacionados o quedan vinculados a la Constitución Política de Colombia, ¿sí? Sigue, Lina. Muy bien. ¿Cuál es la otra normativa que quieren que, bueno, perdón, la clase de interpretación que quieren que les explique? Habían dicho otra. Sí, Lina, la última, por favor. De despacho. ¿La de despacho? Y dan los ejemplos. Sí, por favor. Ok, la de despacho es la que decía que buscaba la justificación del por qué esta normativa, esa sentencia. Es decir, entonces, buscar el fin con que se creó, no sé, la sentencia, por lo menos en el caso que estamos hablando, bueno, la otra clase, mi sentencia, la que voy a trabajar en clase, habla sobre permitirle a los menores de edad, menores de 18 años, el ingreso a las cárceles para visitar a sus familiares, sin que necesariamente tengan que ser los hijos de las personas que están en la cárcel, ¿sí? Y que no tengan ningún, no me acuerdo el nombre de la sentencia como tal, el número de la sentencia, sin que no tenga ningún impedimento y que no sea nomás una fecha especial, que así es una vez al mes. Esa sentencia lo que buscaba es que los presos pudiesen ver a sus niños menores de edad familiares o que tuviesen una relación cercana con ellos en la cárcel, que los pudiesen visitar. ¿Sí? Digamos, el fin de esa sentencia, ¿por qué esa sentencia? ¿Qué protege esa sentencia? ¿Qué se usa con esa sentencia? ¿Está vulnerando el derecho de los niños? ¿Está vulnerando el derecho de los presos? ¿Por qué sí, por qué no? O sea, poner en debate esa sentencia, esa normativa, esa imposición, el por qué, para qué, con qué fin, si vulnera, si aplica, está violando, está por encima de la Constitución, está violando una normativa que está en el artículo tal del Código Penal, el por qué esa sentencia, esa justificación, porque se abre el debate de esa sentencia. Es lo que busca la interpretación de despacho. En los ejemplos. Pues por eso lo hablaba, digamos, con mi sentencia. Entonces, ¿por qué buscan? Estoy explicando la otra clase. Porque abren el debate de que permitan a los niños, a los menores de edad, menores de 18 años, el ingreso a las cárceles. Decía en la sentencia que por lo menos la justificación era que los niños, los menores de edad, familiares de esa persona que está en la cárcel, pues tienen derecho a ver a su familia y protege el derecho a la familia, y protege el derecho a la unión familiar. Al mismo tiempo, el preso pues tiene derecho a ver a su familia. La contraparte decía que permitir el ingreso a un niño menor de edad a una cárcel vulneraba sus derechos vulneraba y decía que en teoría él iba a causar un shock traumático al niño porque no todos los niños tienen la capacidad mental o no tienen la comprensión para saber cómo es ese lugar, las cárceles no están adecuadas para recibir visitas de menores de edad. Era como la contraparte de esa sentencia, el por qué sí y por qué no, ¿sí? Las justificaciones que tenían ambos ponentes la sentencia. Sí. O sea, ahí son normas establecidas, ¿no? En el Código Penitenciario. Que no... Exacto, digamos, uso la sentencia de ejemplo. Admitir menores de edad en esos centros carcelarios por
por todo, ¿no? Porque primero es traumático, segundo, quién sabe qué enfermedad pueda adquirir un menor. Tercero, la entrada es una situación muy caótica, por todo. Lo mismo, en cualquier sitio, por ejemplo, en los hospitales también generalmente están cohibidos los menores de edad de entrar a un hospital, que pueden contraer un virus, una enfermedad, igualmente en una cárcel, ¿no? En un centro carcelario, eso es bárbaro. Síguele. ¿Cuál es la otra interpretación que quieren que les explique? Habían dicho otra, pero no sé. La teológica. La teológica, compañero. Espera. Es teleológica. ¿Cómo Es la te lo que- repites, por favor? Teleológica. Es la que indicaba que busca como la interpretación más conveniente de la normativa en un caso puntual, como explicaba el profesor. Entonces, digamos, un ejemplo. No quiere decir cambiar el sentido de la norma, no es buscar el mayor provecho de esa norma para el caso que se está tratando. Entonces, digamos, un abogado él va a buscar todas las rebajas, él va a buscar todos los apéndices que puedan ayudarle a su caso para poder defender a la persona que tiene como protegido, ¿sí? Entonces, no es cambiar sentido a la norma, sino buscar el mayor beneficio de esta para poder lograr un efecto positivo en el caso que se está llevando. No sé si te quedó clara, Michael, ¿sí? Ahí más o menos, sí, gracias. Pues prepara, Michael, para que nos digas ahorita qué entendiste de eso. ¿Listo? Sí, señor. ¿Y ahí culminas o qué, Lina? Sí, profe, ya hay son las clases de interpretación, bueno, cómo interpretar el Código Civil que se debe tener en cuenta para interpretar. ¿Y los ejemplos, ese era el que tenías? Profe, los iba explicando más o menos, no dije el ejemplo y lo dicté, sino más o menos con qué lo relacionaba. Por eso, digamos, en la histórica dije que se debía ir al año en que el legislador efectuó esa norma, el porqué, el contexto social, había otras necesidades sociales, económicas, políticas. Cada una la fui explicando más o menos así. Perfecto. A ver, Michael, haznos un resumen de lo que son las reglas de interpretación del Código Civil. Bueno, las reglas de interpretación del Código Civil, pues como la compañera nos lo dictó o nos los explicó, se basa en 5 interpretaciones. La primera es la interpretación textual, la segunda interpretación sistemática, luego la tercera interpretación histórica, luego interpretación teleológica y la última interpretación de despacho. La interpretación textual se trata sobre de interpretar la norma explícita como está en el Código Civil. Por ejemplo, digamos, interpretar las normas, interpretar, digamos, unos artículos, etcétera. La interpretación sistemática es la que se jerarquiza las normas. Por ejemplo, todos llevan una armonía y una concordancia. Se basa, digamos, sus argumentos de que las normas llevan a un ordenamiento y que no pueden pasar por encima de la Constitución. Por tercero, la interpretación histórica intenta del por qué se creó esa norma, dado el contexto en el modo social, político, etcétera, o digamos la causa del por qué la norma es implementada. La interpretación teleológica busca más conveniente la normativa. Por ejemplo, como le decía la compañera Lina, en los abogados, que ellos buscan, digamos, el mayor provecho de una norma para llegar a un beneficio de ganar un caso en la cual se está llevando. Y la interpretación de despacho se asimila con la interpretación histórica, o sea, digamos, busca la justificación del por qué se agregó la norma, digamos, el artículo, la ley, etc. Muy bien, Michael, sí entendiste bien. Perfecto. A ver, Jimenita. Apaga, si querés, el micrófono, Michael.
Gracias. Haznos un recuento de las claves de interpretación del Código Civil. Jimena, ¿sí, profe? Sí, ¿O Milena? tú. Ah, ok. Pues yo la tomé de la siguiente manera. Son 5. Sí. Para interpretarlas hay que tener como eso, yo diría que no una independiente, sino las 5 paso a paso. Una es leer la norma de manera textual y comprenderla. La segunda sería revisar pues, el proceso sistemático, pues cómo se generó todo el proceso. La segunda, considerar si esa norma se aplica en el contexto histórico que estamos actualmente. Si vamos a revisar una norma de del año 2000, por ejemplo, para una norma actualmente, de pronto hay muchos procesos que no aplicaría para afectarla en el caso que estemos llevando. La teológica, pues mirar exactamente si esa norma aplica al caso puntual del cual yo estoy trabajando. Y la despacho, mirar si es el porqué de la norma se creó, para ver si también por ese proceso podemos revisarla, generar una sentencia de la que estamos generando nosotros en el momento. Muy bien, Jimena, muy bien. A ver, John. Profe, buenas noches. Buenas noches. Pues, como dijo la compañera Lina, la interpretación del Código Civil pues, se basa en 5 tipos de interpretación, que son la doctrinal, la textual, la sistemática, histórica, la teleológica, interpretación de despacho. La textual, pues es como interpretar el texto como tal está o sea, en el texto. O sea, como dijo la compañera, mirar sus comas, sus puntos, todo tal cual está, interpretarlo tal cual está en el texto. La sistemática, pues, que no pase, digamos, de un ordenamiento. O sea, no tiene que, la sistemática no tiene que pasar de un ordenamiento, digamos, de la, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre. No puede pasar por encima de la Constitución. Muy bien. Y la histórica, pues lo que yo entendí, interpreta la norma, o sea, con el fin, con qué se creó, con qué fin se creó una norma, con qué fin se creó una norma. Eso es lo que yo entendí, profe, de la histórica. La teleológica consiste en atribuir un significado a una norma o una cláusula atendiendo la finalidad del precepto. O sea, eso va más allá del simple texto. Eso es lo que entendí yo. ¿Y la de despacho? La de despacho justifica por qué se creó la norma, el artículo o norma, con qué fin fue creada, que entendí yo también eso, no sé, profe, si esté bien. Bien. A ver, Michael, repita la histórica, teológica y la de despacho. La histórica intenta demostrar del por qué se creó esa norma, dado el contexto en el modo social, político, etcétera, o también, digamos, la causa de por qué la norma es implementada. La interpretación de despacho se asimila con la interpretación histórica, o sea, digamos, busca la justificación del por qué se agregó la norma, el artículo o la ley. Y la teleológica busca más conveniencia de la normativa. Por ejemplo, en los abogados, buscar mayor provecho de esa norma para ganar un beneficio en el caso en el que se está llevando. Muy bien, John. Gracias. Valentina. Señor. Entonces, háblanos sobre las reglas de interpretación del Código Civil. Bueno, son 5 y